Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. Ya casi se nos está acabando el año y no quería dejarlo pasar sin compartirte uno de los proyectos que siempre más me están pidiendo, que es un suéter. El de hoy tiene cuello alto y es un proyecto realmente muy sencillo, incluso para principiantes. Si te animas a tejer este proyecto, te invito a que me acompañes a ver este tutorial. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si no lo has hecho y a mi nuevo canal en donde te voy a estar compartiendo manualidades. Por aquí en la parte superior de la pantalla te voy a dejar el enlace para que puedas acceder mucho más fácil. Ahora sí, vamos a ver los materiales. Tu suéter podrás tejerlo con el material que tú quieras, en el grosor que tú quieras. El que tú escojas dependerá de qué tan abrigador quieres que te quede. Vamos a trabajarlo por centímetros, entonces eso nos va a dar esa libertad. En mi caso yo voy a utilizar esta lana acrílica que se llama Everyday Rengarren de Himalaya. Como te decía, 100% acrílica. Está recomendada para tejer con agujas de 5 milímetros, es grosor 4, o sea medio. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 250 metros. Para mi suéter, que es talla S, yo utilicé aproximadamente 380 gramos. Esta cantidad puede variar de acuerdo a la talla de tu suéter y también del material que utilices. Vamos a trabajar con una aguja que sea un número superior al que esté recomendado para el que nosotros vayamos a utilizar. En mi caso yo voy a trabajar con la de 6 milímetros. En el caso de que tú tejas muy suelto, sí te recomiendo mejor trabajar con la que está recomendada. Vamos a necesitar también aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Si estás en Colombia y deseas adquirir alguno de estos materiales con los que yo voy a trabajar el día de hoy, en mi tienda lo puedes hacer. Nosotros estamos en Manizales, somos una tienda 100% virtual y hacemos envíos a todo Colombia. Nos encuentras en redes sociales así como tienda Crochet MC. Y en este WhatsApp también estamos atentos a resolver todas tus inquietudes con respecto a materiales. Abajo te voy a dejar los enlaces para que puedas acceder mucho más fácil a todas nuestras cuentas. Antes de empezar es muy importante saber qué medidas vamos a necesitar. Entonces, antes de explicarte cómo las vas a tomar, quiero que me entiendas bastante claro cómo es que vamos a tejer el suéter. Este suéter lo vamos a tejer con 4 piezas rectangulares. En este no nos vamos a complicar con aumentos, ni disminuciones, ni nada de esto para que cualquier persona lo pueda tejer. Entonces, vamos a tejer 2 piezas que serán las principales, que corresponden una al delantero y otra para la parte de la espalda. Y las otras 2 piezas corresponderán a las mangas. Entonces, la primera medida que vamos a necesitar corresponderá al ancho que le vamos a dar a las 2 piezas principales. Esta medida la puedes tomar de 3 maneras diferentes. Vas a tomarlas y la que tú tengas más ancha, con esa es que tú vas a empezar. Yo, por ejemplo, como soy de contextura delgada, yo siempre trabajo con mi medida de hombro a hombro. Entonces, esta medida número 1 la voy a tomar desde acá, de hombro a hombro. Pero si, por ejemplo, tú tienes, bien sea tú o la persona a la que le vayas a hacer el suéter tiene el busto grande o por ejemplo la parte del abdomen también como muy anchita, entonces vas a tomarlas de la siguiente manera. Esta manera aplica para las dos. Vamos a tomar el contorno, como te cuento, bien sea del busto, que lo vamos a poner aquí por la mitad del pecho, rodeamos toda la zona. Y en el caso de que vayas a tomarla del abdomen, lo haces de la misma manera, contorneando toda esta zona. Entonces, aquí la cantidad de centímetros que te den, tú lo vas a dividir entre 2. Te recuerdo, eso aplica para medida de contorno de busto y de contorno de aquí del abdomen. Entonces, después de que hayas dividido estos centímetros entre 2, el resultado con ese será que tú vas a empezar a trabajar las 2 piezas principales. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en el contorno de busto vamos a tener una medida de 80 centímetros. Si yo 80 centímetros lo divido entre 2, me van a dar 40 centímetros. Lo que quiere decir que mis 2 piezas principales las debo empezar con 40 centímetros. Bien, ya tenemos la medida número 1, vamos a tomar la medida número 2 de las piezas principales. Esta va a corresponder al largo que nosotros queremos que tenga el suéter. Vamos a empezarlo a medir desde acá, desde el hombro, hasta el largo que nosotros queremos darle. Y finalmente la medida de las mangas. La medida número 1 de la manga va a corresponder al ancho. Esa lo haces midiéndote acá,
el contorno de tu brazo, que esta normalmente es la parte más amplia que nosotros tenemos, y los centímetros que tú tengas acá, con esos vas a empezar a tejer tus mangas. Y después, tejiendo el punto en ida y regreso, vas a ir alcanzando el largo que tú le desees dar. Estas mangas, como las vamos a empezar desde aquí, desde el puño, es muy fácil irlas midiendo. Entonces tú le vas tejiendo todas las vueltas que quieras hasta que tú te la midas y obtengas el largo que tú quieres para tu manga. Lo que te voy a explicar a continuación aplica para todas las piezas. Todas las vamos a empezar de la misma manera. Vamos a hacer un nudo corredizo. Formamos un circulito y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vas a empezar a tejer toda la cantidad de cadenas en múltiplos de 2 más 1 hasta que tú obtengas la medida del ancho dependiendo de la pieza que estés tejiendo. Vas tejiendo de 2 en 2 hasta que obtengas la medida. Cuando obtengas esa medida vas a tejer una cadena adicional. Tan pronto tengas tus cadenas, vamos a empezar a tejer la vuelta número 1, separas 1, 2 y la cadena número 3, así con tu dedo. Ahora vas a tejer 3 cadenas adicionales a las que ya habías tejido. Estas van a contar como un punto alto. Enlazas. Vas a insertar la aguja en esa cadena que habías separado con el dedo, enganchas, sacas, quedas con 3 anillos, sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te quedan. Con eso hiciste un punto alto. Ahora en ese mismo huequito vas a tejer otro punto alto. Y lo que vas a empezar a repetir hasta que llegues al final es lo siguiente. Enlazas, en la base vas a dejar este punto libre, insertas en el siguiente y en el mismo huequito tejes 2 puntos altos. Y yo ya tejí mi primer punto alto. Ahora en ese mismo huequito voy a volver a tejer otro. Y aquí ya vuelve a empezar la secuencia. Dejas un punto libre, vas al siguiente y ahí tejes 2 puntos altos. Y así lo vas a hacer hasta que llegues al final. Cuando hayas terminado todos tus puntos, te deben sobrar 2 cadenas. Para finalizar las vueltas, dejas este último libre y en la última cadena que tienes ahí disponible vas a tejer un punto alto. De esta manera estamos empezando y terminando tan solo con un punto, y esos puntos serán los que nos formen el borde. Las vueltas que vas a empezar a repetir hasta que obtengas la medida de largo son las siguientes. Todas las debes empezar así. Tejes 3 cadenas que hacen las veces de un punto alto. Enlazas. Y ahora vas a tener aquí como estos grupitos de 2 puntos altos. Vas a insertar la aguja por la mitad de esos 2 puntos altos, por acá exactamente. Y ahí, en ese huequito, tejes 2 puntos altos. Este punto es súper sencillo. Aquí básicamente voy a ir repitiendo lo que te acabo de explicar en la vuelta anterior. La única diferencia es que como aquí ya tengo los puntos definidos, entonces no vamos a insertar en las cadenas, sino en la mitad de los 2 puntos altos. Aquí ya estoy tejiendo en el otro grupito, ya tejí mi primer punto alto y con este tejo el segundo. Entonces esto lo voy a seguir haciendo hasta llegar al final. Vas al grupito siguiente que tienes en la vuelta anterior, insertando por la mitad de los 2 puntos altos, vas a tejer nuevamente en ese mismo orificio 2 puntos altos. Aquí es súper fácil que lo vayas distinguiendo porque los grupitos te van a ir quedando uno sobre el otro. Mira, así uno sobre el otro. Esto lo haces con cada uno de los que tienes ahí disponibles. Cuando estés terminando todas las vueltas, vas a ir a la cadena número 3 con la que se empieza la vuelta anterior y ahí vas a tejer el último punto alto. Y así se te van a ir viendo.
Esta vuelta que yo hice aquí es la que se va a repetir hasta obtener el largo. Voy a hacer una más para que te quede muchísimo más claro el punto. Giras, empiezas con 3 cadenas, que serán el primer punto de la vuelta, enlazas y ahora en cada uno de los grupos de la vuelta anterior vas a ir tejiendo 2 puntos altos. Estos puntos altos te recuerdo que se deben tejer en la mitad de los 2 puntos altos de la vuelta anterior. Vas al siguiente grupo, tejes los 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, así hasta que llegues al final. Cuando estés llegando al final de todas las vueltas, siempre vas a hacerlo de la misma manera. Insertas la aguja en la cadena número 3 de la vuelta anterior y ahí tejes el último punto alto. Listo, aquí ya es súper sencillo que lo tengas bastante claro. Simplemente vas tejiendo esta última vuelta que te acabo de explicar, todas las que tú necesites hasta que tú obtengas el largo que necesites para las piezas. Es muy normal que cuando empecemos a tejer nos vaya ganando centímetros la pieza, entonces mi recomendación es que vayas tejiendo y que lo vayas midiendo. Entonces, si tu pieza se te va anchando bastante, es preferible que la desbarates apenas cuando lo estés empezando. Entonces, si ese es tu caso, lo que vas a hacer es que desbaratas todo lo que hayas tejido, le tejes menos centímetros al inicio y ya así con eso verás que se te va a ir ajustando muchísimo más exacto a la medida final que tú necesitas. Las dos piezas principales y las dos mangas debemos empezarla con la misma cantidad de puntos y debemos tejerle la misma cantidad de filas en ida y regreso hasta obtener el largo. Muy sencillo, empezamos por el ancho hasta alcanzar el largo. Aquí yo ya tengo mis piezas principales terminadas, las dos, las empecé con la misma cantidad de puntos y le tejí la misma cantidad de vueltas. Y lo mismo hice con mis mangas. Son dos piezas que tengo la misma cantidad de puntos al inicio y la misma cantidad de filas hasta obtener el largo. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Para unirlas vamos a empezar por los hombros. Aquí le vas a cerrar los centímetros que tú desees. Lo que yo te recomiendo es que no le vayas a hacer muy ajustado al cuello, porque como lo vamos a hacer después con un punto en resortado, entonces el cuello va a tender a angostarse un poquito. Entonces tan solo es que le cierres aquí unos cuantos para formarle los hombros. En mi caso yo le voy a cerrar tan solo 10 centímetros. Te recuerdo que mi talla es S. Las piezas todas nos van a quedar en el mismo sentido, o sea, este punto no tiene ni revés ni derecho. Lo que sí te debes fijar es que las piezas te queden aquí. La parte de las cadenas, las dos te queden para la parte inferior. Y ya la parte pues final, por donde terminamos de tejer, para la parte del hombro. Esto yo lo voy a hacer con aguja lanera, porque así me gusta hacerle las costuras, pero si tú deseas puedes tejerlo con medios puntos o con puntos deslizados. Lo que yo hice fue anudar la hebra y ahora simplemente voy a ir pasando de un lado al otro para hacerle la costura hasta los centímetros que yo definí para mi hombro, que te recuerdo son 10 centímetros. Simplemente es que vayas pasando la aguja así de un lado al otro, y yo aquí estoy aprovechando para perder esas colas. Asegurándote de que los puntos que tomes estén paralelamente. Como vamos a tener obviamente la misma cantidad de puntos, entonces nos van a coincidir exactos. Y de la manera que yo le estoy haciendo la costura aquí en el hombro, se le va a hacer a todo lo que le debemos cerrar, que ya más adelantico te lo voy a ir mostrando. Aquí lo que yo te recomiendo es que no tires muy fuerte de la hebra para que no te vaya a quedar como fruncido la costura. Si vas pasando de lado a lado hasta que cierres estos centímetros que le hayas definido para el hombro,
Y lo que yo estoy haciendo acá, te recuerdo que aplica también para el otro lado. Ya le cerré, así se ve la costura. Este ya sería el derecho. Y ya para asegurarle esa costura y que después de pronto no se nos vaya a desbaratar, en el último punto que hayamos hecho, le vamos a hacer un nudito. Para coserle el otro hombro, vas a contar la cantidad de grupitos que tú le hayas cerrado. En mi caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 grupitos. Lo que quiere decir que del otro lado voy a contar también 7 grupitos. Ahí pongo el marcador y esa cantidad de puntos que me dan ahí, esos mismos son los que voy a cerrar. ¿Cómo los voy a cerrar? Exactamente como acabo de cerrar el otro lado. Así como lo hice acá. Bien, ya adelanté, ya tengo cerrados mis dos hombros y por aquí ya me queda para la cabeza. Te recomiendo que en este momento te midas y que te asegures que el cuello te quede más bien ampliecito. Ahora ya le vamos a pegar las mangas, asegurándonos de que nos quede así por la parte del revés, la costura exactamente, y que estas que son las cadenas de las mangas nos queden para aquí, para la parte del puño. Vamos a ubicar la manga de esta manera, uniendo los extremos para así encontrar el punto central. Cuando hayamos encontrado ese punto central, lo marcamos y ahora ese punto nos debe coincidir con la costura que le hicimos en el hombro. Así exactamente. Mi recomendación es que cuentes que de lado y lado de las mangas te queden la misma cantidad de grupitos, para que así te quede muy bien unida esta parte. Y ya lo que sigue a continuación es que exactamente de la misma manera que te lo acabo de explicar en los hombros, le hagas la costura por aquí, por toda esta parte hasta llegar al otro lado, exactamente como lo hice acá. Y también aplica para el otro lado, exactamente igual. Listo, ya aquí ya le pegué mi primera manga, así se ve. Entonces ya para aprovechar esa hebra con la que venía cosiendo, le voy a hacer la costura de los laterales. Aquí asegúrate de que pues las dos piezas las pegues exactamente igual. Como te decía, voy a aprovechar esta hebra que me quedó, voy a juntar estas dos partes que me queden así bien junticas y ahora simplemente es empezar a coser por acá. Vas a ordenar las piezas de manera que te coincidan exactas las vueltas. Entonces por cada una de las vueltas que tienes acá le vas a hacer dos costuras. Con estas dos costuras te aseguro que no te va a quedar tirante el tejido, o sea, te va a quedar pegado muy pulidito. En el caso de que lo estés haciendo con medios puntos o de pronto con puntos deslizados, entonces también le vas a hacer dos puntos así por cada vuelta que tengas lateralmente. Este básicamente sería el primero, porque con el otro que le acabé de hacer únicamente estaba uniendo. Entonces ya esta sería mi primera vuelta, entonces le tejí aquí, le hice dos costuritas. Voy a la otra vuelta, le voy a tejer la primera costura, porque digo tejer, no, coser, coser la primera y le voy a hacer la siguiente costurita. Entonces así, en cada vuelta que tengo lateralmente me voy a asegurar de hacerle dos, así hasta llegar al final. Y cuando ya hayas terminado de unir hasta esta parte lateral, le vas a cerrar ya la manga exactamente igual, haciéndole de a dos costuritas por cada una de las filas que se te van a ir haciendo. Y esto aplica para los dos lados. Listo, ya le hice mis costuras, después le hice la de este lado, ya tengo también terminada mi manga y también el otro lado.
así se te va a ver la costura. Este vendría siendo ya el revés del suéter, entonces para tejerle el cuello lo vamos a poner por el derecho. Esta hebra, acuérdate que yo la voy a ir perdiendo ahorita con el mismo tejido. Entonces ya para empezarle a tejer el cuello, en cualquier parte del tejido vas a insertar el hilo y le vas a hacer un nudito. A mí siempre me gusta hacerle nudo a los hilos que voy agregando para que después de pronto no se me vayan a soltar. Insertas, enganchas, sacas el anillito. Para empezar vas a tejer 3 puntos cadena, disculpa, 2 puntos cadena que van a corresponder al primer punto. Y lo que vas a hacer aquí por todo alrededor del cuello es que vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto que tienes ahí disponible. Aquí no hay manera de que tú te confundas porque ahí va a estar bastante claro todos los puntos. Un punto sobre cada punto disponible por todo alrededor del cuello. Cuando llegues a la zona en donde están las costuras, para que no te vaya a quedar ahí un hueco grande, ahí justamente por donde se hace la costura vas a tejer un punto y ya después sigues tejiendo los puntos tal como vienen, y esto aplica para los dos lados de las costuras. Así lo haces hasta que llegues a donde se empieza. Ya le hice esta primera vuelta del cuello y llegué al punto en donde empecé. Entonces para cerrar esta primera vuelta lo que vamos a hacer es que en la cadena número 2 que hicimos para empezar, ahí vamos a tejer un punto deslizado. A ver, que me está costando un poquito de trabajo. Acá, un punto deslizado. Tejes una cadena y esta cadena no va a contar. Enlazas y ahora estas son las cadenas con las que se empezó la vuelta anterior, las vas a tomar así, en relieve a la parte de adelante. Y este es el primer punto de la vuelta. La secuencia es que tejes un punto alto en relieve por delante, que yo ya lo tejí, y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás. Y así todas las vueltas las vamos a tejer. Enlazas, insertas de adelante hacia atrás, tomas el punto en relieve por delante y haces el punto alto normal. Enlazas, vas al siguiente punto, insertas de atrás hacia adelante tomando el punto así en relieve pero a la parte de atrás y tejes el punto alto, y así lo sigues haciendo. Un punto alto en relieve a la parte de adelante y un punto alto en relieve tomado a la parte de atrás. Y así ya vamos a tejer todas las vueltas. Los que están en relieve por delante los tejemos por delante, los que están por detrás a la parte de atrás. Ya terminé esta primera vuelta y mira qué precioso ya se va viendo el cuello. Para cerrar todas las vueltas de aquí en adelante, la cadena no la vayas a tener en cuenta. Insertas en el primer punto alto en relieve que hiciste y haces un punto deslizado. Y así vamos a ir tejiendo un punto alto en relieve por delante, uno por detrás, todas las vueltas que necesitemos hasta obtener el largo que le deseemos dar al cuello. Es muy fácil, los puntos que están en relieve por delante, los que están por detrás a la parte de atrás, aquí se logran distinguir súper bien. Voy a empezar esta vuelta para explicarte cómo la debes empezar. Haces una cadena que no cuenta y ahora tomando la cadena de la vuelta anterior y el punto alto, vas a tejer el primer punto alto en relieve. Ahora, como el que tienes en la parte de abajo está en relieve a la parte de atrás, eso quiere decir que lo vas a tejer nuevamente a la parte de atrás. Y así, uno en relieve por delante, uno en relieve por detrás, y cuando llegues al final lo vas a cerrar exactamente como te lo acabo de explicar. Aquí yo ya le tejí todas las vueltas que necesitaba y como puedes ver mi cuello se angostó un poquito. Por eso es importante dejarle la abertura para el cuello un poquito amplia. En el caso de que tú quieras doblar el cuello, le puedes hacer todas las vueltas que tú le quieras.
Para terminar, haces una cadena que con esa vas a asegurar la hebra, cortas, sacas y ahora con la aguja lanera vas a empezar a perder la cola por el mismo tejido. De la misma manera que yo estoy perdiendo esta cola, vas a perder todas las que tú tengas por ahí disponibles. Una vez ya hayas perdido tus colas, aquí vas a definir si para las mangas quisieras hacerle también puntos en relieve. A mí me encantan como quedaron así, entonces únicamente le voy a hacer el relieve para la parte del cuello. Lo que quiere decir que las mangas y la parte inferior del suéter los voy a dejar exactamente como están. Te voy a dar las medidas porque siempre me las preguntan, pero como yo siempre te digo, prefiero que trabajes a las tuyas propias. Mi suéter es talla S y la medida de las piezas principales, el ancho me quedó de 41 centímetros. El largo medido de hombro a la parte inferior, en total quedó de 45 centímetros. La medida del largo del cuello, 12 centímetros y medio. El ancho, 18 centímetros y finalmente las mangas. El largo de las mangas fueron 42 centímetros y medio y el ancho 13 centímetros y medio. La manera de tomar las medidas que te expliqué al inicio aplican para cualquier edad. Como siempre yo te recomiendo, tómalas para que así te asegures de que el suéter te quede exactamente como tú lo deseas. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Si llegaste hasta este punto, espero que te animes a tejerlo. Y si es así y tú me quieres compartir las fotografías por aquí en mis redes sociales, lo puedes hacer.